En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a 100 curiosidades de FNAF, la película. Espero en esta esquina no molestar mucho, no vamos a hacernos así. Perfectos. The Five Nights at Freddy's, la película. Número 1. En la escena en la que el grupo de matones se mete a saquear el restaurante de Freddy Fazbear Pizzas, se puede... Este vídeo lo estoy grabando muy tarde, yo ya me he visto las dos películas. O sea, 100 cosas que no sabíamos. Y de esta me hice dos refuerzos porque me la vi hace mucho tiempo la peli. Me la vi hace 2 años cuando salió... me parece. Ver que los animatrónicos atacan y adoptan posiciones similares a como hacen en los juegos. Chica atacando la cocina, Bonnie en el armario de limpieza y Foxy corriendo a través del pasillo. Mientras que Freddy, bueno, diferente como siempre. Número 2. Un detalle curioso en el traje de Chica es que los creadores de Jim Henson's Creature Shop adaptaron varios errores de textura que cometió Scott Cawthon con los modelos del primer juego de FNAF, replicándolos en la vida real, creando ciertas aperturas extrañas en el rostro del animatrónico para pegarse lo máximo posible a los modelos del juego original. Número 3. La camiseta que usa uno de los ladrones, Carl, tiene una captura de pantalla del minijuego de Five Nights at Freddy's 6, Midnight Motorist. Una referencia que parecía que iba a pasar desapercibida, pero no. Número 4. De hecho, el personaje de Carl lleva varias referencias, pues se llama Carl justamente porque es atacado por el cubo. Hace unas horitas. Ir a Twitch para Polcraft, pero ¿para qué? Si esto lo grabé hace meses y no tengo las grabaciones de los directos. Y tú te preguntarás, ¿qué madres tiene eso que ver? Pues Carl es el nombre que la comunidad le colocó a Mr. Cupcake, así que todo estaba planeado para el pobre Carl ladrón. Otro detalle es que esa escena está inspirada en los libros de FNAF, pues Carlton Bark, un personaje de este, menciona que siempre pensó que el Cupcake podría saltar del plato, y años más tarde en la película, pues lo hace. Número 5. El nombre en clave que tenía la película era Bad Cupcake. Esto se hizo para que no hubiera filtraciones y así la gente pudiera disfrutarla sin spoilers. Y curiosamente este título a su vez funciona a modo de pequeña pista de que realmente, por más irónico que suene, el Cupcake sería uno de los animatrónicos más peligrosos y el causante de no solo muertes, sino la transformación de William Afton en Springtrap. Número 6. Max, después de ser devorada y cortada por el osito cariñosito Freddy Fazbear, fue colocada en nada más y nada menos que en Shadow Freddy, un personaje que se creía sería nada más una... Yo tengo la duda, hacía falta decir Shadow Freddy, ¿no, verdad? El causante de no solo muertes, sino la transformación de William Afton en Springtrap. Número 6. Max, después de ser devorada y cortada por el osito cariñosito Freddy Fazbear, fue colocada en nada más y nada menos que Shadow Freddy, un personaje que se creía sería nada más una sombra, pasando así a convertirse, al menos en el lore de las películas, en una entidad física que existió dentro de la pizzería de Freddy Fazbear, siendo quizá un Freddy muy antiguo que nunca usaron porque no funcionaba. Número 7. Originalmente veríamos como Mike en la noche 2 colocaba cassettes VHS tratando de investigar un poco más sobre la pizzería, y es ahí donde aprendería de todas las muertes y asesinatos en torno a Freddy's. De hecho, existe un pequeño reportaje que fue descartado donde se podría ver cómo entrevistaban al dueño del local, algo que seguramente prefirieron eliminar para no revelar antes de tiempo que el dueño era nada más ni nada menos ni nada más que William Afton. Número 8. Esta escena está inspirada en las creaciones hechas por fans. Ya, pero cuando se vio la peli, cuando yo vi que le hicieron la entrevista a Mike en la película, iba a decir, esto alerta spoilers, pues esto lo diré en la 2 porque en la 1 te digo, ha salido hace 2 años, ya está en Prime Video, está en todos lados, la puedes ver inclusivamente gratis en YouTube. Te has tenido que ver por... Si eres fan de la franquicia, has tenido que ir a verla por huevos. Desde el inicio yo notaba que será William Afton. No por el parecido que tengan los juegos con la película. No tiene nada parecido físicamente. Pero bueno, le ofrecía ese trabajo. William Afton también me ofreció ese trabajo. Es muy raro, muy raro. Específicamente en los conocidos VHS de Five Nights at Freddy's, donde a través de grabaciones se busca entrenar a los trabajadores de la empresa. Y si no lo creen o no se habían dado cuenta, en uno de los frames del VHS que mira Mike, se puede ver momentáneamente a Freddy Fazbear mirando fijamente hacia la pantalla, demostrando que esta cinta también está embrujada como el resto del lugar. Número 9. Mientras Mike ve un VHS, se puede ver momentáneamente a un trabajador de Fazbear Entertainment haciéndole reparaciones y modificaciones a un endoesqueleto. Y algunos fans especulaban que este podría ser el padre de Mike, del que no se sabe su nombre. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues es más bien un cameo a Robert Bennett, el mismo hombre que diseñó a los animatrónicos de la película, quien se autointrodujo porque puede y quiere. Número 10. Hay un detalle que pocos notaron, y es que tenemos 2 escenas de Foxy que se usan 2 veces sin que se note, y es cuando se le hace el acercamiento a su rostro tanto en la noche 3 como en la noche 4. Esto se hizo así porque moverlo era particularmente complicado, ya que al ser un animatrónico tan diferente y tener... ¡Qué bueno tú! Y es que casi no se nota, mira.
usan 2 veces sin que se note, y es cuando se le hace el acercamiento a su rostro tanto en la noche 3 como en la noche 4. Esto se hizo así porque moverlo era particularmente complicado, ya que al ser un animatrónico tan diferente y tener patas de endoesqueleto no podría utilizarse como traje, y más considerando que debía de verse su pecho expuesto. Así que usaron una grúa y lo dejaron así, y pues nadie se dio cuenta hasta ahora. Número 11. Aunque los diseños de los animatrónicos en la película estén muy apegados a los del primer videojuego de Five Nights at Freddy's, la verdad es que tienen unas sutiles diferencias. Para empezar, se les fue añadido un cierto pelaje, algo que los de los juegos no llevan, pero sí los de las novelas, así como los corbatines de Freddy y Bonnie, que fueron cambiados por tela, en lugar de plástico moldeado, al mismo tiempo que los pantalones de Foxy ahora eran pantalones de verdad, y no plástico de color marrón. Número 12. Aunque en la película no se hagan referencias directas a Five Nights at Freddy's 2, en el Prize Corner podemos encontrar peluches de Toy Bonnie, Toy Chica y Toy Freddy, que pertenecen a ese juego. Número 13. Una de las más... Ya, pero... Esto puede decir que esto es del lore. Se supone que la Pixelía 2 va antes que la 1. Por eso los Withered son prototipos de estos que vemos aquí. Por eso en el... Mira. Alerta spoiler. Si estás viendo el vídeo, adelántalo. Adelántalo. Luego yo pongo en pantalla el minuto. Adelántalo a este minuto. Pero te queda mejor así. Adelántalo a este minuto. Para la spoiler. Y los que estén viendo el directo, quitarlo y volvéis en 3 minutos, 4 minutos. Vale. Ahora que ya estamos los que hemos visto la película. Vale. En la escena final, donde los Toys matan a los Withered. O sea, no al revés. Los Withered no. Los originales matan a los Toys. Y los Withered estaban en la pizzería. Entonces no son ellos destruidos porque en esa parte están totalmente perfectos. Entonces, son prototipos de los de esta película. ¿Y por qué dices que son prototipos de esta película? Porque si fueran los Withered reparados en estos de aquí, o sea, los Withered no existirían. ¿Me entendéis? Son prototipos de estos. ¿Entendido? Entendido. Referencias a FNAF 2 se encuentra en las 3 ocasiones que aparece un pequeño muñeco de Balloon Boy, 2 asustando a Mike y una última al taxista en la escena post-créditos. De hecho, este personaje aparece en la película como una referencia al odio que tiene la comunidad por el pibe de los globos. Número 14. Una de las cuchillas de la máscara de Freddy que se encuentra en la sala de partes y servicios al inicio de la película tiene una forma bastante curiosa, y es que esta lleva la forma del logotipo de la empresa Jim Henson's Creature Shop, la que creó a los trónicos de la peli, siendo un pequeño cameo, por así decirlo, en honor a su trabajo. Número 15. Esta máscara come caras es una referencia como los animatrónicos originalmente en la película de las normativas en las llamadas para justificar el que los robots quisieran. Número 15. Esta máscara come caras es... Oye, solo te digo, la máscara, por todo lo que hay aquí, solo te dan estas 2 cuchillas. O sea que si te consigues librar de estas 2 cuchillas, te salvas. Porque esta te va a estar rondando aquí arriba. O sea, como mucho te corta la nariz. Como mucho. Como mucho. Una referencia como los animatrónicos originalmente en la película de FNAF acabarían con el guardia nocturno, pues en las llamadas para justificar el que los robots quisieran acabar con nuestra vida, el tipo del teléfono nos decía que nos confundirían con un endoesqueleto y como eso está en contra de las normativas del restaurante, meterán nuestro cuerpo dentro de un animatrónico. Número 16. Y hablando de endoesqueletos, en la película sabemos que existe uno, y este es nombrado como Tina. Los del set decidieron colocarle ese nombre, aunque Scott quiso llamarlo más bien Arnold, en referencia a Arnold Schwarzenegger, que es Terminator. Sin embargo, al final le colocaron Tina y este mismo endoesqueleto hace varias apariciones, escondida en varios frames de la película. Número 17. La pizzería que vemos es muy distinta en tamaño, proporción y localizaciones a la de los juegos. Esto se hizo principalmente porque la del juego no tiene casi sentido. Sin embargo, hubo algunas cosas que sí que se mantuvieron, como la inclusión de la piscina de pelotas, que si bien nunca pudimos verla en las cámaras, sí existía. Algo igual que el Prize Corner que se encuentra en la parte de frente al escenario y que vimos por primera vez en Five Nights at Freddy's Help Wanted. Número 18. También originalmente habrían más escenas de los animatrónicos en sus mejores años, ya que hubo cerca de 2 horas de película que se terminaron recortando a 1 hora y media, habiendo bastante material eliminado, pero que aparece parcialmente en algunas tomas publicitarias. Aquí veríamos a los animatrónicos dando un show a modo de flashback de la historia de FNAF, con la diferencia de que en esta ocasión estarían todos en buen estado. Número 19. La canción que canta los trónicos, Talking in Your Sleep, de hecho es una referencia muy implícita a varios sucesos que transcurren en la franquicia, como por ejemplo la propia letra de la canción, ya que esta dice casi textualmente cómo una persona quiere comunicarse
comunicarse con alguien que ama a través de los sueños, tal y como hace Mike. Y la segunda razón es que la canción salió en 1983, mismo año donde sucede la mordida del 83, que a efectos de la película podría ser el mismo año en el que desapareció Garrett. Número 20. A diferencia de los juegos, en la peli parece que Foxy jamás fue puesto como fuera de servicio. Hay que recordar que en la Pirate Cove se podía ver el letrero de Out of Service, pero aquí eso no sucede, posiblemente porque la pizzería cerró justamente después de las maldades cometidas por William Afton. Número 21. Seguramente muchos ya se habrán dado cuenta, pero el animatrónico con cara de perro, que es un perro y aparece en la sala de partes y servicios, es Sparky el perro, un personaje que fue creado por los fans, algo así el ojero Brian en Minecraft, y que de hecho su creador reaccionó de esta manera al verlo dentro de la película. Número 22. La película de FNAF originalmente iba a ser muchísimo más gráfica y grotesca. De hecho, se tenía pensado que hubiera escenas bastante más subidas de tono en cuanto a gore, mostrando cómo Bonnie tomaba con fuerza el cuello de Mike, como tenía cortaduras de profundidad en su piel provocadas por este, y cómo su rostro prácticamente se vería todo destrozado al combatir a los animatrónicos, lo cual medio que tristemente fue cambiado en la versión final para no incumplir con la medida de edad que querían tener. Número 23. Otra curiosidad es que originalmente la escena en la que Golden Freddy iba a la casa de Mike para llevarse a Abby, veríamos un jumpscare en la cámara del oso animatrónico donde noquearía a la tía Jane, lo cual nos confirma que la señora no se murió, y de hecho fue noqueada, lo que explicaría por qué al final no hubo un funeral o algo. Número 24. Otra cosa curiosa sobre esta escena es que justamente todo eso sucede en la quinta noche, de la misma manera en la que Golden Freddy acaba con el tipo del teléfono en el primer Five Nights at Freddy's, tal y como vemos en las llamadas del juego. Si es que fue Golden Freddy, claro. Número 25. Aparentemente, el niño que interpreta el alma del osito dorado, Grant Felly, confirmó a través de un post en Instagram que el rol de su personaje es el de interpretar a Cassidy, el nombre del alma de Golden Freddy. ¿Por qué sí sabes? Dentro de los videojuegos, que se cree el alma del osito dorado, Grant Felly confirmó a través de un post en Instagram que el rol de su personaje es el de interpretar a Cassidy, el nombre del alma de Golden Freddy dentro de los videojuegos, que se cree podría ser el hijo del hombre morado, es el que mordieron en FNAF 4. Esto es importante porque... Es necesario estos detalles así en plan. Me voy a poner la boca al micro, mira. Bienvenidos a los vídeos de Minecraft y de Fortnite. ¿Es necesario? No, estás hablando así, normal, dices, mañana vamos a bailar la. No es necesario, tío. Existen varias posibles almas dentro de Golden Freddy, dependiendo de a quién le preguntemos. En los juegos tenemos a Cassidy y Andrew, mientras que la trilogía de novelas se llama Michael Brooks. Y para los libros de FNAF, incluso tenemos al pequeño Jake. Número 26. Antes de aceptar su muerte y colocarse la máscara, William Afton dice su icónica frase, I always come back, o yo siempre regreso. Si bien esta la dice originalmente en Five Nights at Freddy's 6, la frase en realidad se ve por primera vez en el tráiler de FNAF 3, donde en pantalla sale que él volverá, él siempre lo hace. Sin embargo, como es mucho más icónico el I always come back, se decidió colocarla en la peli como la épica frase final e insignia del villano. Número 27. De hecho, la actitud de William en la película es muy apegada como es realmente en los videojuegos y libros. Por eso lo vemos decir simetría, mi amigo, porque es alguien muy calculador, poco sensible y que no puede sentir amor por nadie, ni siquiera por su propia hija, Vanessa, lo cual se nos recontra confirma cuando lo vemos apuñalarla luego de que ella intentara detenerlo, algo que seguramente haría en los juegos y que demostró en las propias novelas, despreciando a Elizabeth Afton. Número 28. Después de que William le clavara el cuchillo de su propia hija, está acá en el hospital luchando por su vida. Cuando Mike la visita, las primeras palabras que le dice son, Vanessa, no sé si puedas oírme. De la misma manera en la que Michael se comunica con su hermanito menor en Five Nights at Freddy's 4, luego de la mordida del 83, enseñándonos otra conexión entre el Mike de la película y el de los juegos, en una tremenda referencia que en definitiva es cine. Número 29. Las expresiones de William Afton y sus movimientos a lo largo de la película están enseñándonos otra conexión entre el Mike de la película y el de los juegos, en una tremenda referencia que en definitiva es cine. Número 29. Las expresiones de William Afton y sus movimientos a lo largo de la película están altamente inspiradas en los mismos movimientos que se hacen en la película de Scream. De hecho, la escena donde William limpia el cuchillo con sus propios dedos también está inspirada en el mismo movimiento que vemos en esa película. Número 30. Una de las razones por las cuales William adoraba tener el traje de conejo es porque él se sentía uno de los animatrónicos, y de hecho los adoraba tanto que pensaba que era la única manera de plasmar la inmortalidad, siendo como ellos. Por eso la obsesión con los conejos, y por eso mismo disfrutaba muchísimo de su rol como asesino, pues en gran parte lo hacía sentirse mejor, ya que mientras otros mueren, él vive. Número 31. De hecho, en la película lo llaman constantemente como The Yellow Rabbit o el conejo amarillo, y no por el nombre de Spring Bonnie, que es el que todos conocemos de la versión del traje Springlock amarillo, sino porque en las novelas al traje de William lo llaman justamente como el Yellow Rabbit, mientras que al traje de Golden Freddy le dicen igualmente Yellow Bear, osito amarillo. Número 32. Otra curiosidad es que el traje de Spring Bonnie nunca tuvo una versión reparada, ya que estuvo pensado desde un inicio en que fuera
completamente destruido por el paso del tiempo. Así que la escena donde Vanessa le enseña una foto de Spring Bonnie a Mike, de hecho, el traje que vemos reparado fue hecho por computadora, por increíble que parezca, siendo una de las pocas veces en toda la película que se usa este recurso, al menos en un traje de animatronic. Número 33. Como dato adicional, el diseño de The Yellow Rabbit de la película intencionalmente está hecho para que luzca similar al de Springtrap, pero conservando el color amarillento del personaje. Esto se hizo para hacer más obvia y clara la referencia que hay entre ambos personajes, pues son el mismo en presente y en futuro. Además de que ya en las próximas películas tendremos tiempo de sobra para el otro. Número 34. La muerte del hombre morado es muy similar a como sucede en las novelas y videojuegos, siendo una especie de combinación extraña, pero con un giro un tanto diferente, ya que en la película vemos como Abby, al cambiar el dibujo, hace que los animatrónicos entiendan que William es su asesino y los está manipulando, algo similar a lo que sucede en la novela de FNAF. Sin embargo, el que los trónicos sean los que accionen el traje Springlock también puede ser algo bastante parecido a lo que vemos en los minijuegos de Five Nights at Freddy's 3. Número 35. Otra curiosidad es que al momento de morir William, los animatrónicos se llevan su cuerpo hasta una habitación oscura. Esto es muy similar a lo que le ocurre en la primera novela de FNAF de Silver Eyes, donde Charlie es la que acciona los Springlocks, ocasionando que el morado se retuerza en su traje, y lo colocan en la sala de partes y servicios para que sufra por toda la eternidad. Número 36. La escena final donde vemos al traje retorciéndose con los Springlocks recuerda mucho a su escena en el tráiler de Five Nights at Freddy's 3, donde los animatrónicos dicen tenemos un lugar para él, para luego enseñarlo en la habitación secreta. Número 37. De hecho, en esta escena donde vemos el alma de Golden Freddy observando cómo sufre William en la sala de partes y servicios, puede ser una referencia a la historia del libro El hombre en la habitación 1280, que por cierto es uno de los más perturbadores, si no el que más de toda la saga, siendo en este caso el alma del niño de Golden Freddy quien mantiene a William con vida para que sigan su agonía eterna. Número 38. Originalmente la muerte del morado sería algo diferente, pues en el guión original de la película se iba a hacer que el Cupcake se metiera dentro del traje y empezara a comérselo, mientras era apaleado por los animatrónicos. Esto se cambió en favor de que la escena fuera mucho más icónica y entendible para los fans de la saga, que querrían ver más referencias a los juegos, y en efecto, funcionó. Número 39. De hecho, en la escena en la que William queda atrapado dentro del traje Springlock, se iba a hacer que estuviera gritando de dolor y sufrimiento, tal y como se cree que gritaría dentro de los juegos, gracias a un audio creado por un fan que se hizo muy popular en 2015-16. Sin embargo, este audio era falso, y se decidió optar por hacer las cosas un poco diferentes, de forma que el villano, ya habiendo aceptado su destino, no les diera el gusto de verlo sufrir a los animatrónicos. Número 40. Aunque en la película de FNAF no aparezca Puppet, sí que es cierto que hay varias referencias a esta, como por ejemplo lo que está escrito en el pizarrón de clases de Abby dejándonos leer la palabra marioneta, o al final de la película que se llega a escuchar My Grandfather Clock, la misma melodía de Five Nights at Freddy's 2. Número 41. De hecho, en los créditos finales se logra oír una especie de mensaje que dice Come find me, o en español ven y búscame, de una forma bastante similar a como Puppet deletreaba misteriosamente los minijuegos de FNAF 2. Número 42. No hace falta decir que en los créditos de la película se escucha la canción de The Living Tombstone de Five Nights at Freddy's 1. Lo sorprendente no es esto, sino que los músicos encargados de hacer semejante obra fueron contactados desde 2018, teniendo que mantener el secreto durante 5 años consecutivos sin poder revelarlo al público. Número 43. Sin embargo, aunque fuera una sorpresa escuchar esta canción en la película de FNAF, unos chicos se pusieron de acuerdo para armar un video viral donde supuestamente había una pelea en la sala de cine. Esto fue completamente falso y armado por ellos mismos, ya que nunca hubo una pelea real. Todo así para popularizar el que la canción de The Living Tombstone apareciera al final de los créditos. Número 44. La polémica escena donde los trónicos construyen un fuerte, aunque fue fuertemente criticada, a muchísimos fans le encantó. Y es que hay dos teorías que intentan explicarlo. La primera y más popular es que en esta escena los animatrónicos estaban actuando como niños, porque, bueno, eso es lo que son. Sin embargo, otra gente cree que el momento fue planeado por William Afton para que los animatrónicos se ganaran la confianza de Abby y así pudieran secuestrarla mucho más fácil. Número 45. El animatrónico que aparece en la sala de partes y servicios, que tiene un aspecto bastante similar a Baby, de hecho no es ella, sino que se trata de Ella, una muñeca que apareció por primera vez en los libros, pero siendo de porcelana literalmente hablando. Sin embargo, para esta película, Ella se adaptó como un viejo traje con Springlock, algo que nunca antes habíamos visto. Número 46. Debido a la coincidencia de que Garrett muriera tiempo antes de las desapariciones en Freddy Fazbear Pizza, esto ha llevado a muchos fans a teorizar que posiblemente Garrett sea el alma dentro de Puppet, ya que si bien no se hace mención a esto directamente, es posible considerando las similitudes entre la familia de Henry y William dentro de la película. Número 47. Otra cosa curiosa es que no se ha confirmado de momento la existencia de Henry y Emily dentro de este universo, pero es posible que sí que exista, sobre todo tomando en cuenta que William tendría que haber tenido un socio comercial con el cual hacer sus experimentos, y sabiendo que en la película vemos a la muñeca Ella en forma de animatrónico con Springlock, la cual al menos en los libros fue creada por Henry, así que es posible que para la segunda película de FNAF veamos por primera vez a este personaje haciendo su gloriosa aparición y quién sabe si ayudando a Mike. Número 48.
hecho, está más que confirmado a este punto que habrá un total de 3 películas de FNAF que se estrenarán en los cines, pues gracias al tremendo éxito que la primera tuvo en taquilla, no se lo van a pensar ni un segundo, queriendo explorar más sobre la historia y vida de Mike Schmidt, Vanessa y por supuesto William Afton, que como sabemos siempre regresa. Número 49. De hecho sabemos que hace un buen par de años atrás Scott Cawthon había dicho en Reddit que su visión de las películas de FNAF era que sacaría 3, cada una de ellas inspiradas en el primer, segundo y tercer título de Five Nights at Freddy's, probablemente siendo la tercera entrega la que cuenta con la reaparición de William Afton encarnando el mítico traje de Springtrap, siendo además una muy buena idea, pues daría una película entera entre medias para generar aún más hype por el regreso del villano. Número 50. Scott dijo que el día del estreno de la película fue a visitar varios cines disfrazado para ver las reacciones de la gente, y en un enorme post de Reddit comentó cosillas interesantes que escuchó por parte de los fans, y es que la mayoría fueron disfrazados o con algo temático, y aunque no lo reconocieron, sí dijeron cosas graciosas, como que aunque se les hacía parecido, no pensaron que fuera él, ya que lo veían demasiado viejo, o que incluso escuchó que uno lo señaló diciendo que se parecía a Scott, pero no había usado desodorante, pues seguramente no alcanzó a ponérselo por llevar la presión de este peliculón en su espalda. Número 51. La película de FNAF hasta el momento recaudó un total de $250 millones a nivel mundial, y se estima que llegará cerca de los 300, convirtiéndose prácticamente en la película de terror con más recaudación en todo 2023. Número 52. Además, cuenta con muchísimos logotipos, desde el primero que vemos en carteleras y cines, al segundo que se nos enseña en la introducción, y un tercer logotipo descartado que se logró ver por primera vez en teasers y trailers oficiales. Número 53. Matthew Lillard, el actor que interpreta a William Afton, declaró a través de una entrevista que todo estuvo pensado desde un inicio para ser un producto destinado a los fans, y no tanto para el público en general. A pesar de eso, mucha gente le ha dado la oportunidad, convirtiéndose junto a Mario Bros en la adaptación del año en el mundo de los videojuegos. Número 54. Aunque el primer teaser trailer haya sido un tremendísimo éxito en cuanto a visitas de YouTube y popularidad se refiere, alcanzando un total de 29 millones de visualizaciones, lamentablemente no le llega a los talones al trailer de Scott Cawthon más visto, el de Five Nights at Freddy's 3, con un total de 32 millones de vistas, y se queda aún más lejos de la canción más escuchada de The Living Tombstone, que lleva 323 millones, aunque a su favor estos dos últimos tienen varios años en internet. Número 55. Un dato curioso es que para escoger el papel de Matthew Lillard como William Afton, Scott se basó principalmente en su rol dentro de la película de terror Scream, en la cual también participó. Por esto pidió personalmente que cubriera el papel del hombre morado, cosa que le fascinó por completo tanto a Matthew como a Scott. Número 56. A pesar del éxito y popularidad de la película de Five Nights at Freddy's a nivel mundial, las críticas negativas no se han hecho esperar, y es que tiene un total aproximado de 28 millones de puntos en Rotten Tomatoes por parte de la crítica, mientras que la valoración de los fans supera el 80%, demostrando al igual que la de Mario cuánto le gustó a los fans. Número 57. Hay varios guiones descartados que Scott Cawthon terminó desechando porque las ideas no terminaban de convencerle. Algunas de estas iban enfocadas en adaptar la historia del juego como si fuera una enciclopedia, otra quería adaptar las novelas casi literalmente, y otra sería la historia de un niño que conseguía los animatrónicos en una casa de empeño, la peor seguramente. Al final se decidió por usar un guión dedicado a Mike Schmidt, el guardia de Five Nights at Freddy's 1, que vino genial pues era la más fiel a los videojuegos. Número 58. Sin embargo, aunque este fuera el guión final para la película, la verdad es que sí que tuvieron que reescribirlo, ya que contaba las cosas de una manera un tanto diferente y con una perspectiva un poco más fuerte de lo que realmente terminó siendo. Número 59. De hecho, uno de los guiones descartados se cree que es uno que se utiliza en la película de los Banana Splits, que está basada a su vez en la serie del mismo nombre que salió en 1968, hace ya más de 50 años, y medio que igual tiene animatrónicos. Número 60. Otra película que se sospecha tuvo un guión un tanto similar a la de FNAF es Willy's Wonderland, protagonizada por Nicolas Cage, cuya historia originalmente tendría muchas más similitudes con la vista en el juego de los hitos. Tristemente para ellos, justo le filtraron la trama y tuvieron que cambiar todo el marketing, que si no ni su madre iba a verla con tanto spoiler. Número 61. A lo largo de su producción, la película de FNAF tuvo un total de 3 directores diferentes. El primero por 2015 fue Gil Kenan, a manos de Warner Bros., que llegó a trabajar en películas como Happy Feet y la legendaria Monster House. Luego de que las cosas con Warner se fueran a la B, el segundo director fue Chris Columbus, que se mantuvo durante un buen tiempo y es quien trabajó en varias películas de Harry Potter. Y finalmente la batuta quedaría a manos de Emma Tammy, quien terminó por traer a la vida a los animatrónicos a la pantalla grande. Número 62. Originalmente durante el tiempo en el que se hablaba de la peli de FNAF, se mencionaban muchísimo unas imágenes de animatrónicos que se utilizarían. No, ahora me dicen chat. O sea, el chat en el vídeo de YouTube. A lo mejor lo leo. Pero ¿cómo que me pone la cara? Si yo veo en YouTube, te lo compro. Porque YouTube... Bueno, YouTube. Tú es YouTube. Pero quien me diga ahora en el chat. Pero porque me dices que la directora va a hacer spoiler. Te juro que te van a una semana de mi canal.
desafortunadamente no eran más que elementos de utilería de la casa de Jim Henson's Creature Shop, quienes irónicamente más tarde serían los mismos que hicieron a los Trónicos que vimos en el cine. Número 63. De hecho, todos los elementos y props que vemos en la película en la sala de partes y servicios fueron creados por ellos y provienen de otras películas, series o producciones en las que han trabajado, por lo que técnicamente no guardan ningún tipo de relación con el lore de FNAF, pero se ven bonitos. Número 64. Otro detalle interesante es que los animatrónicos son 100% reales y hechos con efectos prácticos, siendo animatrónicos de verdad que podían transformarse rápidamente en trajes, lo que significa que se alternó entre actores que estarían dentro de los animatrónicos y titiriteros encargados de manejarlos, lo cual es hasta chistoso, pues ocurre al igual que en la historia de los juegos con los Springlocks. Número 65. La directora confirmó algunas cosas que sucedieron dentro del set de grabación cuando se estaba haciendo el rodaje, y es que el brazo de Foxy medio que casi explota en una ocasión al recalentarse, y otra es que uno de los trabajadores la asustó bastante al usar el traje de Freddy sin que ella se diera cuenta. Número 66. Originalmente habría algunos cameos que no llegaron a aparecer, como sería el caso de Markiplier, que para muchos es llamado el rey de FNAF, por ser básicamente el que más potenció la franquicia cuando salió. Sin embargo, estaba haciendo su película llamada Ironland y al final no pudo participar. Número 67. Y hablando de cameos, hay varios interesantes, aunque todos gringos, como el taxista, que es interpretado por Cory Kenshin, o MatPat de los juegos Teorías actuando como Ness, un mesero del restaurante Sparky's, e incluso otros creadores de contenido dedicados a la franquicia aparecieron en un cartel lleno de empleados del mes de Freddy Fazbear Pizza al lado de la oficina de Mike. Número 68. Todo parece indicar que el diseño de la oficina de Mike está fuertemente inspirado en la de Five Nights at Freddy's 3, debido a la posición de la puerta y que al lado de Mike se encuentra una ventilación. Esto combinado con el interior de la oficina del primer juego, pues tiene el póster, el vaso de refresco, el ventilador y las cámaras de seguridad repartidas como televisores y los papeles arrugados. Número 69. Algo que pocos notaron es que la puerta de la oficina de Mike tiene unas franjas de color amarillo y negro, siendo exactamente iguales a las que vemos en la oficina de Five Nights at Freddy's 1. Esto se colocó como una referencia, ya que la puerta de la oficina de Mike en esta película no funciona con energía. Número 70. El póster que vemos está directamente extraído de los juegos, con la única diferencia de que la guitarra de Bonnie tiene un diseño bastante diferente, llevando el nuevo diseño de la guitarra que se cambió por allá en 2018 para los ports de consolas por un tema de copyright, que por cierto vimos en las 50 curiosidades de Bonnie, mientras que los juegos seguimos viendo la misma guitarra en forma de V, pues ya no se actualizaron. Número 71. El guardia del inicio que los Trónicos capturan se llama Bob, lo cual sabemos gracias a la novelización de la película de FNAF, la cual ha dado bastantes datos interesantes. De hecho, el otro guardia de seguridad del centro comercial donde trabajaba Mike se llama Jeremiah, confirmando así la referencia a Jeremy Fitzgerald, el guardia de Five Nights at Freddy's 2 y posiblemente la víctima de la mordida del 87. Número 72. En la escena del centro comercial vemos que Michael va a pedirse un helado y el slogan de la heladería corresponde a un personaje de FNAF World, específicamente el Chicas Magic Rainbow, y el nombre de la empleada es Cindy, una muy posible pero no confirmada referencia a Cindy de Five Nights at Candy's. Número 73. En la introducción nos enseñan a William Afton a través de los minijuegos atrayendo niños uno a uno hacia un cuarto privado para luego acabar con sus vidas, de la misma manera que en la historia de los juegos. Esta introducción es un guiño al Missing Children Incident, que vendría siendo la primera desaparición de niños en la pizzería de Osito, un evento dentro de FNAF que sucedió en 1985, pero que se presume pudo ocurrir después de 1987 en la continuidad de la película. Número 74. Una de las cosas que vimos en esta introducción son los colores de los nombres que aparecen en los pixel arts, pues desde entonces nos tiran sin que nos demos cuenta que Van y William Afton son padre e hija, pues ambos aparecen con el color morado. Número 75. De hecho, el primer niño que muere en este minijuego es el que posee a Foxy Fritz, demostrando una enorme diferencia con los juegos donde es Susie, el alma dentro de Chica, la primera de los 5 pibes originales en transformarse en un alma y poseer un animatrónico. Número 76. Michael se despierta exactamente a las 6 AM, justo después de que terminara la escena de la muerte del primer guardia que vemos en la película. Esto es una referencia a cómo se transiciona a las 6 AM para simbolizar que la noche ha acabado dentro de los videojuegos. Y de hecho, el sonido que hace su alarma es similar al mismo que oímos en Five Nights at Freddy's 4. Número 77. Otra curiosidad es que Michael Afton constantemente consume pastillas que le permiten recordar más fácilmente el día de la desaparición de su hermanito Garrett, las cuales toma desde un envase de color anaranjado. Esto también es una referencia a las pastillas de Five Nights at Freddy's 4, ya que se pensaba que los sueños de ese juego son producto de Michael al quedarse dormido en la pizzería en ocasiones. Número 78. La vestimenta que usa Mike en los sueños no es casualidad, pues viste con una camisa verde y un pantalón de color azul, justamente igual que muchos sprites que Scott Cawthon hizo en su momento. Número 79. De hecho, está confirmado que la ropa que usan los personajes dentro de la película de FNAF tiene su propio significado al ser supervisada por el propio Scott, por lo que la ropa que usa Garrett en los sueños de Mike es similar a la misma de Crying Child para crear más similitudes entre ambos personajes. Número 80. Otra cosa curiosa
curioso es que en la segunda noche, cuando Mike tiene el encuentro con los niños y persigue al alma de Foxy, este le grita mientras sus ojos lloran en un extraño líquido de color negro. Esto de hecho es una referencia a cómo lloran las almas de Five Nights at Freddy's, brotando sus lágrimas de un color bastante oscuro, acompañadas de un rostro pálido. Número 81. A propósito, a lo largo de la película vamos a ver que las almas de los pibes de vez en cuando tienen un pequeño difuminado en sus rostros. Esto muchos fans han querido tratar de explicarlo, pero de momento no tenemos ninguna confirmación oficial de qué se pueda tratar. Sin embargo, se teoriza que es porque posiblemente están en conflicto con sus personalidades y se sientan más como los animatrónicos que como ellos mismos. Número 82. Curiosamente se decidió respetar el que Mike pasara literalmente 5 noches dentro de la pizzería, ya que a lo largo de la película vamos viendo el desarrollo de estas noches y cómo Mike empieza a trabajar en la primera y en la segunda, tercera y cuarta conoce a los animatrónicos, y hasta el final de la película es que vemos que transcurre la quinta noche. Número 83. William Afton en esta película usa un seudónimo, Steve Raglan, una especie de nombre falso que se inventó para encubrir su identidad como el Hombre Morado. Este nombre no se sabe actualmente de dónde está inspirado, pero es posible que se base en Dave Miller, el nombre que usa William en las novelas de... ¿Sabes lo que dije yo cuando vi eso en la película? No le dije algo. Steve Rabia mis huevos, tú eres William Afton. No. Te lo juro que lo dije. Para encubrir su verdadera identidad. Número 84. En la oficina de Steve vemos varias referencias obvias a que él es el Hombre Morado o William Afton, como las sillas de su oficina que son de color amarillo, una referencia confirmada por el equipo del set. ¿Por qué amarillas? Pues por el conejo amarillo Spring Bonnie, o que también posee una pata de conejo en su llavero en el escritorio de la oficina, así como un pisapapeles en forma de conejo, prácticamente todo llevándolo a tener una obsesión con los conejos. Número 85. Detrás de William Afton, en la misma escena donde le hace una entrevista a Mike, se puede ver una caja sellada con llave y con varios candados. Esta caja de hecho es posiblemente una referencia a la mítica caja de Five Nights at Freddy's 4, uno de los misterios más grandes de toda la comunidad del juego. Número 86. Si lo pensamos en perspectiva, la película nos confirmó indirectamente una teoría hecha por fans, ya que el hombre del teléfono dentro de esta es nadie más ni nada menos que el mismísimo William Afton, confirmándolo entre muchas comillas, pues solo valdría para el universo de las películas. Número 87. De hecho, esto se hace más evidente cuando William dice una de las frases que menciona el tipo del teléfono en Five Nights at Freddy's: I will catch you on the flip side, siendo exactamente lo mismo que dice Fungi en la noche 3, See you on the flip side. Número 88. Se cree que los sueños de Mike, donde intenta recordar la desaparición de su hermano, no son como tal sueños, sino más bien una especie de conexión rara donde puede entrar e interactuar con las almas de los animatrónicos. A este concepto de ciencia ficción dentro del lore de FNAF se le conoce justamente como el flip side, que sería como el otro lado, como lo que pasa en Stranger Things. Y para no confundir y simplificarlo, sería una especie de chat grupal para almas sin importar el año de su muerte. Va a ser tu último... Ostras, mi móvil. Va a ser mi último vídeo que voy a ver de ti. Porque si cada vez que digas una referencia a algo vas a decir, como el Stranger... el flip side, como un Stranger Things, que voy a parar de ver. William dice una de las frases que menciona el tipo del teléfono en Five Nights at Freddy's: I will catch you on the flip side, siendo exactamente lo mismo que dice Fungi en la noche 3, See you on the flip side. Número 88. Se cree que los sueños de Mike, donde intenta recordar la desaparición de su hermano, no son como tal sueños, sino más bien una especie de conexión rara donde puede entrar e interactuar con las almas de los animatrónicos. A este concepto de ciencia ficción dentro del lore de FNAF se le conoce justamente como el flip side, que sería como el otro lado, como lo que pasa en Stranger Things. Y para no confundir y simplificarlo, sería una especie de chat grupal para almas sin importar el año de su muerte. Número 89. Por si no lo sabían, estos son los nombres oficiales de las almas de los animatrónicos, ya que en la película no se muestran y de hecho los identifican literalmente como fantasmas. El alma de Foxy se llama Fritz, la de chica Susie, el de Freddy sería Gabriel y el alma de Bonnie sería Jeremy. Número 90. La desaparición de Garrett fue justo antes de la desaparición y o asesinato de los niños en Freddy Fazbear Pizza, siendo casualmente en 1987. Esto confirma que los eventos dentro de la película de FNAF, como la mordida del 83 y la del 87, por motivos obvios no sucedieron y fueron reemplazados por el secuestro de su hermanito menor, además de que las muertes del 85 no sucedieron en otra pizzería, sino en la misma de la película poco después de 1987. Número 91. Otro dato turbio es que el juguete con el que jugaba Garrett el día de su desaparición, William Afton se lo regalaría a su hija Vanessa como trofeo por haber acabado con la vida del pibe. Número 92. ¿Qué? Debido a la popularidad y al marketing que tuvo la película en estos meses, la empresa Chuck E. Cheese decidió lanzar varios pósters publicitarios referenciando las poses de los animatrónicos
animatrónicos en su póster original de la película. Número 93. Bob Entertainment, los desarrolladores de Poppy Playtime, lanzaron esta imagen donde nos enseñan a un Sir Pop-Salot, un personaje del juego, como si fuera uno de los animatrónicos de los pósters. Número 94. La primera imagen oficial de la película nos deja ver las típicas butacas de sets de grabación, pero con el nombre de Freddy Fazbear en ella, mostrando por primera vez a través de un antiguo tweet de Scott Cawthon que la película sería adaptada por la casa productora Blumhouse, la encargada de hacer otras películas de miedo como El teléfono negro, Megan y La puerta roja. Número 95. La actriz de Maxine reveló que ella tendría muchísima más participación, llevando a su perro Toby al día del saqueo a Freddy Fazbear Pizza, adorando los dibujos de Abby y teniendo cierta envidia por la relación de hermanos entre Abby y Mike, pues la suya con su hermano era bastante mala. Número 96. En la habitación de Abby, en una ocasión llegamos a ver el juguete del avión de Garrett. Esto es porque ella ya había visto el día del secuestro de Garrett, porque las almas de los animatrónicos se lo habían contado, y es posible que incluso en sus sueños Abby pudiese interactuar con ellos, al igual que Mike. Número 97. Originalmente habría una escena interpretada por otras actrices, en la que Maxine, la niñera, y Abby tendrían una conversación juntas durante la noche en la que Mike trabaja como guardia nocturno. En esta, Abby le revelaría que tenía amigos imaginarios con exactamente los mismos diálogos entre Mike y Abby que quedaron en la versión final de la película. Número 98. La familia de Mike es una clara similitud alegórica a la familia Upton, con la diferencia de que acá se invirtieron los papeles, siendo Mike el que tendría una familia conformada por 3 hermanos y William teniendo únicamente a una hija, Vanessa. Prácticamente es como si los roles de la familia Upton y la familia de Henry se hubieran dado vuelta para la película. Número 99. Curiosamente, Scott Cawthon le regaló a los niños y a algunos actores y actrices peluches y mercancía oficial de FNAF, y al niño que interpreta a Garrett, que sería algo así como el Crying Child de FNAF 4, curiosamente le dio un peluche de Fredbear, sabiendo que la gente tomaría fotos de él, lo cual hizo a propósito para generar caos y hype en la comunidad una vez se liberaran las imágenes del set. Número 100. En el doblaje de la película al español latino participó un Star Talent y creador de contenido, el Mariana, dándole voz al hermano de Maxine, Jeffrey. Curiosamente, Juan Guarnizo y Mau, otros 2 populares creadores de contenido bastante conocidos de habla hispana, fueron invitados, pero los rechazaron para evitar polémicas. Número 100 más 1. Parece que hasta a los niños que iban a la pizzería les daba miedo el trónico zorro, y es que si vemos la pared de dibujos con detenimiento podemos encontrar el dibujo de un Foxy bastante particular, pues parece estar enojado y a punto de atacar con su garfio, sin mencionar que de la punta de este parece haber rastros de sangre. También hay otro en el que luce un poco menos aterrador, aunque el puntiagudo de los dientes sigue mostrando que Foxy es el más agresivo de todos. Número 100 más 2. Al igual que los demás animatrónicos, Bonnie fue expuesto públicamente en una demostración como si fuera parte de un museo. Esto en el show de Screamfest que organizó Blumhouse. El agudo de los dientes sigue mostrando que Foxy es el más agresivo de todos. Número 100 más 2. Al igual que los demás. Lo prometido es deuda. Creo que te sigo, ¿eh? Tío, No. Bueno, gente, dadle lo más grande posible. Seguirle si queréis, yo no lo voy a seguir, porque ya me ha dejado muerto con los audios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que es una media horilla de vídeo. Hasta que la próxima, Casucal.